Buenas tardes, Blanca, Jesús. Pues tú misma lo has dicho, Blanca, una preciosidad, un lugar idílico, como hemos visto, parece una postal, pero junto al castillo, y un lugar emblemático, ¿no es así? Antonio Jiménez, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, en un paisaje excepcional, un interior maravilloso y emblemático para Albarracín, como es la Casa de Santa María. Además, recién restaurada y en fiestas patronales, también mencionando, por supuesto, a Santa María, qué mejor momento de inauguración que este, y como podemos ver, el arte nos envuelve totalmente. Pues sí, tenemos como una extraordinaria colección de pintura de paisaje, precisamente de los cursos sobre pintura de paisaje que organizamos en la Fundación. Estas son las becas que van decorando los diferentes espacios de la Casa de Santa María, residencia cultural por excelencia de la Fundación. Pues vamos a ir desgranando un poco porque tenemos poco tiempo, estos sí que son realmente 3 minutos. Realmente las joyas que encontramos en esta vivienda que data del siglo XVIII y representaba a los ganaderos de alta riqueza. Sí, es una casa de entidad, de bastante entidad, que se transforma en residencia cultural y que forma parte del complejo de infraestructuras culturales de la Fundación. Y que como tal residencia tiene habitaciones tan singulares como, por ejemplo, esta de aquí, ¿no? Es una habitación de la Fundación donde además hay elementos tan particulares como la propia cocina, esa estufa de hierro fundido, o por ejemplo las alacenas que se transforman en armarios, en el caso concreto de estos armarios de toda la vida, o incluso los aseos que han sido dotados de unas duchas en su reciente remodelación. Esta es la rehabilitación que habéis querido hacer, pero sí que habéis mantenido importante, es mantener la esencia, pero dotarle de la funcionalidad necesaria a la actualidad debido a la gente que viene aquí y a la Casa de los Pintores, más de 1000. Yo creo que una buena restauración debe mantener, primero, la funcionalidad original, en este caso el carácter residencial, continúa siendo una casa para vivir, muy importante, y segunda cosa, los elementos que la singularizan. Y entre esos elementos sirva, por ejemplo, lo que era el salón de estar principal de la casa, que continúa siendo el mismo salón, y al fondo justo el despacho del señor, que bueno, es otro de los espacios de trabajo de esta residencia cultural de la Fundación. Desde luego un lugar, como decían mis compañeros, ideal para agilizar el ingenio, incluso estoy pensando yo idear, yo siempre pensando en el audiovisual, ¿qué programa de entrevistas me podría salir aquí, estilo Mi casa es la tuya o alguno de estos, Antonio? No lo pienses más, si quieres organizarlo, esta casa es vuestra, ¿no? Y es un sitio emblemático que ha servido de ejemplo, no solamente para Albarracín y muchas de sus infraestructuras internas, sino también para muchos de los diferentes lugares del país que vienen a participar a los cursos que organiza la Fundación. Pues yo creo que eso es lo principal. Blanca, Jesús, Antonio, muchas gracias. Compartir este hogar desde Albarracín, el hogar de todos nosotros y de nuestros espectadores. Un lugar ideal para el artista. Muchísimas gracias, Pedro. La verdad que es un sitio magnífico.